A continuación se dará una breve explicación del tema de fuentes alternas y no convencionales, la biomasa. Comenzaremos con una pregunta de ¿qué es la biomasa? Pues la biomasa la podemos considerar como toda aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los procedentes de su transformación natural o artificial. De esta amplia gama de recursos se aprovechan principalmente los siguientes tipos de materiales, tales como son la madera, los vegetales. Este tipo de materiales se pueden crear específicamente para su posterior aprovechamiento. Por otra parte, pues también podemos encontrar los residuos forestales, como lo que son los desechos de las talas de árboles y los residuos industriales. Esto los puede haber de diversos tipos. Los residuos sólidos urbanos. Este tipo de residuos sólidos se pueden considerar como los desechos que se tienen de las envolturas, de los paquetes que se utilizan en casa, como tales como el papel higiénico, como las envolturas de los alimentos. Un pequeño paréntesis para esta explicación. En España se generan alrededor de 15 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos, es decir, que cerca de 400 toneladas por habitante por cada año. Un volumen tan grande de materias energéticamente utilizadas no podía pasar por alto y actualmente ya son varias las instalaciones dedicadas a su exposición. La biomasa se ha convertido en la fuente de energía renovable más utilizada en Europa. Casi el 55% de la energía primaria con fuentes de energía renovable proceden de la biomasa. En España es el cuarto país comunitario en aprovechamiento de la biomasa, con 3,8 toneladas equivalentes de petróleo por año, que representan el 63% de la producción de energía primaria con fuentes renovables. Por otro lado, es importante recordar que la biomasa es principalmente aprovechada para generar calor destinado a usos industriales y domésticos. Solo una parte de la misma, aunque cada vez con mayor importancia, es utilizada para la generación de energía eléctrica. Y bueno, la clasificación de la biomasa pues se puede dar de tres maneras. Tenemos como la biomasa natural, la biomasa residual y la biomasa producida. A continuación daremos una breve explicación de ellas. La biomasa natural es aquella que se produce mediante fenómenos naturales, sin la intervención de la sociedad humana. La biomasa residual. La biomasa residual la podemos considerar como aquella que se genera cualquier actividad humana, principalmente en los procesos agrícolas, los ganaderos y los del propio hombre, tales como son la basura y las aguas residuales. La biomasa producida es la cultivada con la finalidad de obtener biomasa transformable en combustible en vez de producir alimentos como la caña de azúcar en Brasil, orientada a la producción de etanol para carburante. La adecuación de la biomasa para fines energéticos la podemos clasificar en estos procesos en función del método empleado en su tratamiento, pudiéndose dividir en físicos, que no son más que son procesos que actúan físicamente sobre la biomasa y están asociados a las bases primarias de la transformación. Estos procesos están incluidos en la fase de acondicionamiento y son como el triturado, el astillado, el compactado e incluso el secado. Otros químicos son los procesos relacionados con la gestión química, generalmente mediante hidrólisis, pirólisis y clasificación. Los biológicos son llevados a cabo por la acción directa de microorganismos o de enzimas. Generalmente estos son llamados fermentación, son procesos relacionados con la producción de ácidos orgánicos, alcoholes, cetonas y polímeros. Termoquímicos. Estos están basados en la transformación química de la biomasa al someterla a unas temperaturas considerablemente altas que van desde los 300 grados centígrados a los 1500 grados centígrados. Cuando se calienta la biomasa, esta se produce un proceso de secado y evaporación de sus componentes volátiles, seguido de reacciones de craqueo o descomposición de sus moléculas, seguidas por reacciones en las que los productos resultantes de la primera fase reaccionan entre sí y con los componentes de la atmósfera en la que tenga lugar la reacción. De esta forma se consiguen los productos finales. Los principales procesos de la conversión química de la biomasa
Bueno, aquí también podemos considerar también el reciclaje de los residuos sólidos urbanos, así como el tratamiento del resto de la biomasa. Se pueden obtener combustibles como son los sólidos. Mediante los materiales sólidos podemos encontrar como la leña, las astillas, el carbón y vegetal. Los líquidos podemos encontrar como biocarburantes, aceites, aldehídos, alcoholes y cetonas, ácidos orgánicos. Gaseosos podemos encontrar como el biogás y el hidrógeno, perdón, y el metano. Según el control de las condiciones del proceso se consiguen productos finales diferentes, lo que da lugar a tres procesos principales de la conversión termoquímica de la biomasa. Como ya lo mencionábamos, viene siendo la combustión. Se produce en una atmósfera oxidante de aire o oxígeno, obteniendo cuando es completa dióxido de carbono, aguas y sales minerales, como son las cenizas. Se obtiene calor en forma de gases calientes. La clasificación en una combustión incompleta de la biomasa a una temperatura de entre 600 grados Celsius a 1500 grados Celsius en una atmósfera pobre de oxígeno en la que la cantidad disponible de este compuesto está debajo del punto estequiométrico, es decir, mínimo necesario para que se reproduzca la reacción de combustión. En este caso, se obtiene principalmente un gas combustible formado por monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno y metano. La pirólisis. Se basa este proceso en la descomposición térmica de la biomasa en ausencia total de oxígeno, en procesos lentos y temperaturas de los 300 hasta los 500 grados centígrados. El producido obtenido es carbón vegetal, mientras que en procesos rápidos, como en cuestión de segundos y temperaturas entre los 800 a los 1200 grados centígrados, se obtienen mezclas de compuestos orgánicos de aspectos acetilosos de bajo pH y denominados aceites de pirólisis. Para el potencial energético de la biomasa, en la siguiente tabla se muestran de forma orientada los valores correspondientes al potencial energético de algunos de los componentes más utilizados, como la biomasa para su transformación en otras fuentes de energía. Y pues aquí tenemos algunos como viene siendo el potencial energético de la biomasa, los lodos urbanos, los residuos cerveceros, estiércol de paja. Esto está medido en metros cúbicos sobre kilogramo de materia seca. Algunas de las ventajas e inconvenientes de la utilización energética de la biomasa, pues podemos encontrar que el combustible pues puede llegar a ser limitado. Si bien es cierto que los residuos sólidos urbanos son cada día más abundantes y que la producción de materiales vegetales aptos para su posterior utilización como combustible también se han incrementado, nunca se podrá asimilar a los combustibles realmente ilimitados como el viento, el sol o la energía del mar, por ejemplo, ya que son beneficios que se obtienen mediante la naturaleza. Los combustibles serán gratuitos y los residuos sólidos pueden considerarse prácticamente gratuitos por la generación de materia vegetal o arbórea. Tiene un precio normalmente bajo, pero siempre deben considerarse estos costes. Por otra parte, no ofrecen peligro, no son demasiado peligrosas estas centrales, pero como dan una gran instalación de combustión donde existen fluidos a elevadas temperaturas, siempre se debe considerar la posibilidad de riesgos derivados de la manipulación y generación por los mismos. La generación de energía no tardará problemas de contaminación, perdón, no tendrá problemas de contaminación. Este es el aspecto más problemático de la generación de energética mediante el empleo de la biomasa. Otro punto a considerar es la producción de humos. No debe de olvidarse que no dejan de ser unas centrales térmicas convencionales. Estos humos son causa de contaminación y producción de malos olores molestos debido a la cercanía en la que normalmente se encuentran centrales de estas grandes ciudades. Y pues este será el final de nuestra presentación. Gracias.